Transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes desde San Andrés Cholula, Puebla, para todo el planeta y probablemente para más allá del planeta, aunque realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Quiero decirles que el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante especial, que yo creo que les va a encantar porque yo pienso que al igual que sucedió conmigo, seguramente a ustedes también les va a abrir un canal de conocimiento, una visión, un nuevo ojo en la frente que nos va a hacer comprender algunas de las cosas que llegan a suceder en nuestra vida, particularmente en nuestra vida personal, pero también que nos van a hacer comprender el comportamiento de algunas de las personas que resultan ser trascendentes o que resultan ser importantes para, para toda la sociedad en general. ¿Y a qué me estoy refiriendo precisamente con esto? Pues en que al final de cuentas, todo lo que hacemos, todos y cada uno de nosotros tiene algún impacto en la vida de los demás. En este momento, por ejemplo, si tú dejaste de hacer un trabajo que tenías que entregarle a una persona, pues evidentemente eso le va a repercutir a esa persona, pero a su vez, si esta persona a la hora que tú no le entregaste ese trabajo ya no te lo paga, pues esto va a tener repercusiones no solamente para ti que no recibiste el pago, sino para los que dependen económicamente de ti. Pero a su vez, por ejemplo, vamos a suponer que este día le tocaba a tu hijo o a tu hija ir a hacer una compra de un libro que le pidieron para el día de mañana, pero como tú no entregaste ese trabajo, a ti no te pagaron y entonces tu hijo o hija que ya habían encargado el libro que le pidieron para su siguiente semestre o cuatrimestre de la universidad, pues no lo va a ir a comprar. Y a lo mejor la persona con quien lo había encargado, pues lo consiguió a crédito, en la librería lo consiguieron a crédito o prestado y se comprometieron a pagarlo el día de mañana, pero como estamos todavía o los estudiantes están en periodo vacacional, probablemente esa era la única venta del día. Y bueno, estoy poniendo un ejemplo muy genérico de cómo a veces nos impacta. Si tú cometes una infracción de tránsito y el agente de tránsito te alcanza y te para, y él para su patrulla en doble fila o mal estacionada, la acción que tú cometiste va a trascender a otros conductores que están ocupando la misma vialidad. Ya qué decir, por ejemplo, cuando un grupo de manifestantes deciden cerrar una vía pública, evidentemente que eso va a tener un impacto en forma de efecto dominó en las vidas de los diferentes seres humanos que se afectan a la hora que se cierra esa vialidad. Si en este momento el Congreso, vamos a suponer que estuviera en sesiones, el Congreso de la Unión autoriza un nuevo gasolinazo, ese gasolinazo pues evidentemente va a tener repercusiones sobre el resto de las personas, sobre toda la economía en general. Si en este momento el presidente electo decide, por poner un ejemplo, mentarle la madre al presidente de los Estados Unidos de América, o declarar que por congraciarse bien con el presidente de los Estados Unidos de América, decide declarar que Nicolás Maduro es un dictador, pues evidentemente una declaración así en el ámbito internacional pues va a tener también repercusiones que van a afectarnos de una o de otra manera. Por ejemplo, si le mentara la madre al presidente de los Estados Unidos de América, pues probablemente este hombre decida ahora sí levantar el muro con recursos propios que después va a haber la manera de que se los paguemos, pero podría en uno de sus arranques pues declararle la guerra a México, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? O sea, aquí lo que te quiero decir es que finalmente en un ámbito muy privado, en un ámbito muy casero, en un ámbito micro,
todo lo que tú hagas al final de cuentas va a tener repercusiones en la vida de muchas otras personas. Y si lo que tú hagas desde una modesta posición puede llegar a tener repercusiones, lo que hagas o lo que dejes de hacer, imagínate lo que sucede precisamente con nuestros gobernantes, con los que son los depositarios del poder que originalmente, según la Constitución, reside y emana del pueblo, y que estas personas a quienes se les deposita ese poder hagan un abuso de ese poder o un mal uso de ese poder y que empiecen a mal gobernar, pues evidentemente que va a tener consecuencias sobre muchas personas. Pero cada cosa que nosotros hagamos, salvo las cosas que hacemos involuntariamente, como derramar un vaso con agua sobre la mesa, o simplemente olvidar, por ejemplo, yo no pude cargar mi teléfono durante la noche, no es que lo haya olvidado, pero fue algo completamente involuntario. Y sin embargo, esto tiene consecuencias porque ahorita, por ejemplo, para poder empezar este programa, porque las notas del programa del día de hoy las traigo yo aquí en mi teléfono, pues tuve que conseguir con uno de los compañeros de controles de cabina prestado un cargador. Y a lo mejor por prestármelo a mí, al rato él a las 9 de la noche no va a tener pila y bueno, entonces una omisión de mi parte también le está afectando. Pero, ¿por qué estoy tocando este tema? Definitivamente creo que es importante que en este programa, cambiando paradigmas jurídicos, nos enfoquemos y abordemos los temas netamente jurídicos que le impactan precisamente a la comunidad, a la sociedad y no únicamente al gremio jurídico. Es importante que nosotros nos enfoquemos en las reformas legales, en las reformas constitucionales, en los decretos, en los acuerdos, en las jurisprudencias, etcétera, porque este programa esencialmente está creado para un público conformado de abogados, de estudiantes de derecho, de peritos en ciencias forenses, de estudiantes de ciencias forenses, etcétera, y son temas pues que sabemos que ustedes esperan ávidamente cada lunes a que compartamos alguno de estos temas que tiene que ver con el ámbito completamente jurídico. Pero pues desde que iniciaron las campañas electorales, desde que empezamos a tener algunas cuestiones que eran de impacto nacional, como la designación del fiscal nacional anticorrupción, que nunca llegó, bueno, empezamos a abordar algunos otros temas que si bien no son netamente jurídicos, sí impactan de alguna manera en el ámbito jurídico nacional. Pero sobre todo que llegan a tener consecuencias de carácter jurídico también para la generalidad de los seres humanos, ¿no? De repente a lo mejor empiezan a salir los chistes, ¿no? Por algún mal comentario de algún conductor o conductora de televisión, como por ejemplo decía, bueno, si sube el dólar, pues a nosotros no nos afecta porque aquí pagamos en México, ¿no? Y alguien decía, bueno, pues si le roban en la casa de esta conductora de televisión, pues a nosotros no nos afecta porque lo que a ella le haga falta en su casa, a nosotros ni nos va ni nos viene, ¿no? Y así esta serie de cuestiones chistosas, pero que la verdad de las cosas, bueno, cuando decíamos si sube el dólar, no porque aquí compremos en pesos, no significa que no nos afecta, todo nos afecta, pero al final, en tu ámbito personal, en tu ámbito de trabajo, en tu círculo cercano o en el nivel macro, precisamente por eso tiene importancia la toma de decisiones. Hemos dicho muchas veces en este programa que la falta de información nos lleva a vivir una vida tolerada. Y nos lleva a vivir una vida tolerada precisamente porque esto nos obliga a la falta de información a tomar decisiones de manera precipitada, de manera no suficientemente razonada o a veces decisiones incluso de carácter hasta irracional. Y esto implica precisamente que
nosotros debemos de acostumbrarnos a tener un pensamiento racional, un pensamiento que se base precisamente en el análisis de las situaciones para poder llegar a tomar las mejores decisiones en cualquier cosa de nuestro ámbito, de nuestra vida, de nuestro ámbito personal, de nuestro ámbito laboral, de nuestro ámbito familiar. Y qué decir de nuestras relaciones con el resto de la comunidad y con el resto de la sociedad. Y también precisamente tiene mucho que ver con esa calidad de información que no es nada más lo único que va a definir en qué sentido tomar una decisión cuando la toma algún gobernante, sabiendo que su acción o su omisión al tomar esa decisión, la decisión de no hacer, que se convierte o se traduce en una omisión, o la decisión de hacer, que se va a traducir en una acción, sabiendo que esa omisión o esa acción van a trascender en la esfera jurídica de los demás seres humanos, de los gobernados. Tiene que tomar la decisión justamente no solamente teniendo a la mano y habiendo consultado y comprendido la mejor información para la toma de la decisión en cuanto a los beneficios, en cuanto a las consecuencias que puedan ser también de carácter negativo, es decir, a los perjuicios o a los daños que su decisión como gobernante pueda dar lugar. Entonces esto significa, precisamente decía, que no nada más tiene que ver con tener buena información, calidad de información, información adecuada, información idónea para la toma de decisiones, sino que también en el ámbito de lo personal, cada individuo, se dice, cada cabeza es un mundo. En lo personal, el software de la conciencia moral o de la falta de conciencia moral o falta de desarrollo de conciencia moral de cada individuo, basada por una parte en su escala de valores y también en su sistema de creencias, en conjunto con la información con la que cuente o con la ausencia de información con la que cuente, le hará tomar la decisión en uno o en otro sentido. Y esto significa entonces nosotros el día 1 de julio, basados en la información con la que contábamos, fuimos a las urnas a depositar el voto a favor de un presidente de la República, a favor de un gobernador, a favor de un presidente municipal con su cabildo, a favor de algunos varios diputados locales o algunos varios diputados federales, y sabiendo además que esto también tiene un efecto colateral con los diputados plurinominales y también varios senadores. Nosotros, con la información con la que contábamos, tomamos una decisión que muy pronto empezaremos a ver si fue la correcta o fue incorrecta, en base a las decisiones que nuestros gobernantes y que nuestros legisladores tomen de aquí en lo sucesivo. Pero tenemos un problema en México, un problema que se llama periodo de transición, porque en este momento, como nunca antes, bien podemos afirmar que en este país, aquí y ahora, tenemos a dos presidentes de la República gobernando al mismo país. El presidente constitucional Enrique Peña Nieto, que terminará su periodo a las 0 horas del día 1 de diciembre de 2018, y el presidente constitucional electo Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto todavía no le ha sido transmitido la titularidad del Poder Ejecutivo, ya formalmente ya está comenzando a tomar ciertas decisiones. Y algunas de estas decisiones que está tomando, algunas nos están tomando a nosotros de sorpresa, algunas de plano no nos están gustando, y probablemente pueda haber por ahí alguna decisión que le estemos empezando a aplaudir, dependiendo precisamente de la percepción de los efectos benéficos o nocivos que nosotros consideramos que va a llegar a tener esta decisión que haya sido tomada. Pero
¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro programa de hoy? El día de hoy, muy temprano, más bien el día de ayer, me corrijo, el día de ayer muy temprano, me puse a hacer una recopilación de frases de Nicolás Maquiavelo, que algunas de las cuales te las quiero yo compartir el día de hoy aquí, porque me parece que estoy encontrando algo de identidad del pensamiento maquiavélico en el pensamiento de Andrés Maquiavelo López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, ¿sí? Perdón por haber dicho Andrés Maquiavelo López Obrador, pero de repente algunas de las decisiones que está tomando me han parecido, personalmente, asumo toda la responsabilidad de lo que aquí voy a comentar, me han parecido personalmente que tiene tintes maquiavélicos. Y cuando nosotros decimos la palabra maquiavélico, ¿a ti a qué te suena maquiavélico? Maquiavélico, por ser una palabra esdrújula que termina en hélico, de repente lo asociamos con diabólico. Y cuando pensamos en lo diabólico, pues definitivamente pensamos en el ámbito de la maldad. Entonces, invariablemente asociamos que un pensamiento maquiavélico es un pensamiento cargado de maldad, un pensamiento cuasi diabólico. Entonces, imagínense lo terrible de mi afirmación en este momento de decir que en las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional electo, que, bueno, falta que le entreguen su constancia de mayoría, que si no me fallan los cálculos se la estarán entregando el día de mañana, martes, o pasado mañana, miércoles 8, el Tribunal Electoral va a hacerle entrega ya de su constancia de mayoría como presidente constitucional electo. Estas decisiones de este presidente electo, pues de repente me han asustado un poco e inclusive me han llegado a tener la sospecha, así lo publiqué en Facebook hace el día de ayer, precisamente cuando dije estoy buscando la publicación, quisiera compartirte por si tú no me sigues todavía en Facebook, pero si me sigues y de repente no tuviste la oportunidad, hice la siguiente publicación. Andrés Manuel López Obrador es presidente electo no por la abrumadora y real votación producto del hartazgo al que el mal gobierno de Enrique Peña Nieto llevó al pueblo. Es presidente electo por gracia del pacto con quienes tenían el poder para impedir su llegada a la presidencia otra vez. Los alcances del pacto no tardaremos en conocerlos, pero el fraude en el Estado de México, la llegada de Claudia Ruiz Massieu a la dirigencia nacional del PRI y la posible próxima incorporación del autor del gasolinazo y encubridor de la estafa maestra al gobierno de coalición que está formando Andrés Manuel López Obrador, no son eventos carentes de significado. Decía, a diferencia de mi caso, que lo compartimos en alguno de los programas pasados, en que yo decía de manera figurativa, imagínate por un momento que aquí a mi lado está sentado Maquiavelo, de donde viene la palabra maquiavélico, y me dice, Roberto, tú eres de todo o nada, pero todo en el contexto actual histórico no se puede. Si quieres ser el fiscal nacional anticorrupción, tienes que abandonar tu postura de todo o nada y negociar conmigo, con Maquiavelo, que te dejemos hacer algo de lo que tú quieres hacer, si es que de verdad quieres poder lograr un poco de avance en el combate a la corrupción en este país. El combate a la corrupción que fue la bandera principal de todos los candidatos que aspiraban a ser presidente de la República. El servidor de ustedes que les habla en este micrófono, Adolfo Roberto Palacio Santillán, ustedes lo saben, pues fui primero aspirante y después candidato por designación del Senado,
uno de los 22 candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Entonces me decía Maquiavelo, hipotéticamente hablando, Roberto, pues ¿quieres ser el fiscal anticorrupción? Andrés Manuel seguramente va a ser el presidente de la República. Tú podrías ser el fiscal nacional anticorrupción si aceptas un pacto. Si aceptas un pacto en el cual te comprometas a no acabar con el 100% de ratas de este país, porque sería un caos y porque además el periodo que te toque ser a ti el fiscal nacional anticorrupción no te alcanzaría. Pero si tú quieres exterminar al 100% de las ratas, pues déjame decirte que ya existe una coalición de ratas para que ni siquiera respires el 1 de diciembre. Entonces, mejor bájale 2 rayitas a tu intensidad y mejor sé el primer histórico fiscal nacional anticorrupción, pero solamente pegándole a un porcentaje de un 15 a un 30% de las ratas. O sea, vas a hacer lo posible dentro de lo deseable si quieres, porque si te pones perro de que a fuerza quieres combatir al 100% de los megacorruptos, eso en este momento histórico no es posible. Y yo decía entonces, a diferencia de mí, que yo decía, bueno, voy a valorar si vale la pena ceder tanto a cambio de ganar un poco para nuestro pueblo mexicano. Y a diferencia de mí, estoy pensando yo que Andrés Manuel no solamente se bajó los chones, sino de plano se los quitó. Y se fue a dar una vuelta por Pino Suárez. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de repente estamos viendo que los efectos del pacto, por no decir del pacto de impunidad, simplemente dejémoslo del pacto, pues se están viendo en que ya, por ejemplo, invitó al autor del gasolinazo, señalado como el encubridor de la estafa maestra, a desayunar a su casa, cuando en la campaña se dieron con todo. Esto me llevó a reflexionar sobre la toma de decisiones de Andrés Manuel desde el punto de vista ético. ¿Qué tiene que ver la moral y qué tiene que ver la ética en el gobierno? Y de inmediato me saltó a la mente precisamente una frase de Maquiavelo que dice que el gobierno y la moral son completamente incompatibles. En el gobierno no tiene cabida la moral. Esto entonces lo podríamos traducir que el arte de gobernar es el arte de la inmoralidad. Y decía Maquiavelo que para ser un buen gobernante no se necesita ser un gobernante bueno. Y empecé, les decía, a tener toda una colección ahí de frases de Maquiavelo que evidencian que Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, cuando escribió este libro, pues evidentemente tenía ahí una escala de valores completamente torcida, por no decir toda una mente retorcida, y un sistema de creencias acorde al contexto que a él le tocaba vivir, pero donde definitivamente se denota que el desarrollo de la conciencia ética de Maquiavelo era muy pobre. Y esto, les decía, tiene que ver porque yo decía, si Andrés Manuel no solamente se bajó los chones, sino de plano se los quitó, la pregunta es, pues, ¿qué en esos términos fue su pacto de él? Porque a mí nadie me pidió bajarme los chones, bueno, medio bajarme los chones, pero no bajármelos totalmente, ni menos quitármelos. Y mal me habría visto yo si hubiese aceptado un pacto así que no acepté. Cabe puntualizar, mal me habría yo visto de aceptar un pacto en donde el fin justificara los medios, como diría Maquiavelo, para poder trascender en el combate a la corrupción, y que habiendo aceptado bajarme los chones, yo dije, yo de motu propio me los voy a quitar.
¿no? Pues ya encarrerado el gato, Ingesu, ¿verdad? Entonces yo dije, pues ¿qué pasó, mi querido Andrés Manuel? O sea, no creo que el alcance de tu pacto fuera para que te quitaras los chones. Entonces, esto significa que muy pronto veremos si a cambio de integrar a su gobierno a algunas cuantas sabandijas o mega sabandijas, realmente Andrés Manuel va a hacer algo por la gente más necesitada. Por ahí se decía alguien, Andrés Manuel es el nuevo Colosio, aguanta, no hagas olas, nada más que a diferencia de Colosio no se está poniendo al pedo, déjalo que llegue. Yo la verdad lo dudo, o sea, yo dudo que Andrés Manuel vaya a dar un viraje de lo que ahorita está mostrando de traición a sus ideales, vaya a dar un viraje a decir con la espada desenvainada. Es más, en la misma entrega presidencial le estuvieran cayendo ya algunos agentes aprensores a Enrique Peña Nieto. No va a suceder, o sea, no va a suceder. Eso es imposible que llegara a suceder, que Andrés Manuel llegue a traicionar el pacto. Pero definitivamente hay quien todavía tiene la esperanza y la creencia, o tal vez la ilusión, de que Andrés Manuel celebró este pacto, para que lo dejaran llegar, y ya llegó. Bueno, falta que tome posesión, todavía muchas cosas pueden pasar de aquí entonces. Y para que ya estando en el poder, entonces dijera, ahora sí, yo soy el que toma las decisiones en este país. ¿Sí? Puede llegar a ser. Sería maravillosamente sorprendente, gratamente sorprendente, que así llegue a suceder. Pero por lo pronto, en el momento que yo publiqué esto en Facebook, a mí personalmente me sonó, o sea, dije, voy a ver si vale la pena ceder tanto como está cediendo Andrés Manuel para llegar a Palacio Nacional, porque cuando menos en el aspecto político, para mí, Andrés Manuel va que vuela para ser mucho peor que Vicente Fox. Es decir, veremos si lo que parece ser una traición a sus ideales en realidad es una estrategia para hacer el bien, como todavía anhelan quienes se resisten a saberse engañados. O desde siempre AMLO fue un desgraciado priista, por no decir un maldito priista, egocéntrico, encubierto, disfrazado de demócrata, que solo nos embaucó para conseguir sus objetivos megalomaníacos. Está por verse entonces si juntos haremos historia, juntos y revueltos entre los buenos, los malos y los peores, pero que sea una buena historia o más una misma historia de la misma tranza, del mismo cinismo, de la misma burla al pueblo, de impunidad oprobiosa e incombatible. Convoqué en esta misma publicación que si en este país todavía queda alguien en esta nación que quiera que exista un contrapeso real al poder, en contra del poder absolutista, es necesario que trabajemos por una causa común para exigir que el Sistema Nacional Anticorrupción, que nació prácticamente muerto, nació como un zombi, como un muerto viviente, este Sistema Nacional Anticorrupción se haga efectivo con la designación no de un fiscal carnal anticorrupción, sino de un verdadero fiscal nacional anticorrupción. Porque pareciera ser que dentro de las cláusulas del pacto de Andrés Manuel con la mafia en el poder, para poder llegar, se encuentra el nombramiento de un fiscal carnal anticorrupción. Si ese contrapeso no llega, si no se implementa, si quienes todavía nos vamos a resistir a que se haga y se deshaga con el país, no logramos que se establezca un contrapeso al poder absoluto que se va a ejercer en este país, con tristeza les digo desde hoy, otra vez como en el viejo PRI, que el 1 de diciembre de 2018 nos tocará ver juntos y unidos
a Andrés Maquiavelo López Obrador y a la mafia del poder hacernos una burlona roqueseñal al haberse vuelto a salir con la suya. Ánimo, México, hemos o estamos retrocediendo décadas, pero no nos daremos por vencidos. Y entonces dije, bueno, me voy a dar a la tarea de recopilar algunas frases de Maquiavelo. Te decía, la política no tiene relación con la moral, el fin justifica los medios, quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. La promesa dada fue una necesidad del pasado, la promesa rota es una necesidad del presente, una frase más de Nicolás Maquiavelo que pareciera ser una frase de Andrés Manuel. Repito, la promesa dada fue una necesidad del pasado, la promesa rota es una necesidad del presente. Los hombres que no obran bien siempre andan temiendo que los otros les respondan con las acciones que las suyas propias se merecen. Otra frase más de Nicolás Maquiavelo. Pero las que vienen a continuación, de verdad, creo yo, que como a mí me sucedió, te van a helar la espalda. Te va a recorrer un escalofrío con las siguientes frases de Nicolás Maquiavelo. El que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Un príncipe nunca carecerá de razones legítimas, entre comillas, para romper sus promesas. Repito, un príncipe nunca carecerá de razones legítimas para romper sus promesas. Un buen gobernante no significa ser un gobernante bueno. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Entonces se me ocurrió precisamente que el día de hoy tendríamos un programa que se llama La conciencia moral versus el pensamiento maquiavélico. ¿Por qué? Porque precisamente tratando de ubicar, de acuerdo a las teorías de Lawrence Kohlberg, que se encargó de hacer un estudio a profundidad de las diferentes etapas que componen el desarrollo moral de un ser humano, basado primeramente en las teorías de Jean Piaget, que las relacionaba con las etapas de crecimiento del niño, el joven y el adulto. Dije, pues voy a ver con esto que parece ser un pensamiento maquiavélico de Andrés Manuel, en cuál de las 6 etapas del desarrollo de la conciencia ética se encuentra Andrés Manuel. Me pareció muy interesante analizar, porque también nos sirve para una introspección propia, para darnos cuenta. Vuelvo a repetir la última frase que cité de Nicolás Maquiavelo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión que va a trascender, que va a tener efectos, que va a tener repercusiones, mis publicaciones en Facebook tienen efectos, tienen repercusiones, porque hay gente que cree en lo que yo digo. Lo que digo en este micrófono también tiene repercusiones y también tiene efectos, tanto en los que me siguen como en mis detractores, pero tiene efectos. Esto significa que lo que yo diga y lo que yo escriba tiene que ser 100% responsable. Responsable significa que yo tengo que responder por lo que yo esté externando, por las manifestaciones de mis ideas, que en esta libertad de expresión de ideas garantizada como un derecho humano que me garantiza la Constitución, yo pueda estar diciendo. Esto significa, entonces, amigos,
que cada vez que voy a tomar una decisión, como igual cada vez que Andrés Manuel va a tomar una decisión, tiene delante de sí un dilema ético. Quiere decir que tiene delante de sí un problema que le va a implicar a la moral, a su propia moral, para poder tomar una decisión. Y es importante conocer entonces, querido auditorio, los 6 niveles del desarrollo de la conciencia ética para que nos demos cuenta en qué nivel nos encontramos y si tenemos opción de crecer al siguiente nivel de desarrollo ético, porque entre mayor sea nuestro nivel de conciencia ética, menos daño estaremos provocando a los demás con nuestras decisiones. Sorprendentemente, después de este corte que vamos a hacer, te quiero mencionar las etapas. Pocas personas alcanzan un 6º nivel. Cuando yo te explique en qué consiste el 6º nivel, pudiéramos llegar a la conclusión de que Andrés Manuel, que se le etiquetaba como el Mesías o como alguien mesiánico que venía a redimir a este país, no nos extrañaría que pudiera estar en un nivel 6 de conciencia ética. Y que si sus acciones de gobierno, ya como gobernante, a mí me lo demuestran que él es un respetabilísimo nivel 6, me voy a tener que retractar de mi desconfianza y de todo lo que he dicho respecto de él. Y sin embargo, si él llegara a demostrar que es un nivel 6, aún así, los que estamos en un nivel 5 o más abajo todavía, probablemente nos vamos a resistir a las decisiones con las que ha resuelto sus dilemas éticos, porque en el nivel 6 se habla, no en términos jurídicos de la amnistía generalizada, se habla del perdón, el perdón incondicional. Y entonces, el día de ayer que me puse a estudiar las teorías de Lawrence Kohlberg, que voy a compartir después de la pausa contigo, me quedé sorprendido pensando en la posibilidad de que Andrés Manuel sea un muy respetable nivel 6. Porque si no lo es, va a ser un nivel 2, lo cual sería terriblemente trágico para nuestro país. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo se encuentra ubicado en el nivel 2 del desarrollo de la conciencia ética. Te voy a dejar picado con la duda de cuál es el alcance, las características del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3, el nivel 4 donde se encuentra la mayoría de los abogados, el nivel 5 que es alcanzado excepcionalmente por algunos jueces y a lo mejor, con el beneficio de la duda, por 1 o 2 ministros, y el nivel 6 donde prácticamente los iluminados son los únicos que llegan, pero al que podemos llegar cualquiera de los demás mortales. Vamos a hacer esta pausa entonces comercial, porque la casa pierde, y después de esta pausa comercial te voy a explicar en qué consiste cada uno de los 6 niveles del desarrollo de la conciencia ética de Lawrence Kohlberg, para que puedas contrastar, confrontar lo nocivo del pensamiento maquiavélico con lo que viene siendo la conciencia ética integral. Cuando nosotros actuamos ética y moralmente, lo vamos a hacer pensando en los niveles superiores, por supuesto, en no dañar. Y en los niveles inferiores lo vamos a estar haciendo pensando en nuestro beneficio propio. Yo deseo de todo corazón que Andrés Manuel no sea Andrés Maquiavelo López Obrador, que se encuentre ubicado en un nivel 2
del desarrollo de la conciencia ética y que ojalá sea un muy respetable nivel 6. Vamos a la pausa y regresamos. Recuerda que avanzamos en nuestras metas cuando ayudamos a otros a conseguir las suyas. Para buscar un cómo sí y no conformarte con el por qué no, tú cuentas con nosotros. Después del corte, regresamos. Envuélvete en un ambiente lleno de música a tu nivel. Las canciones más top del momento las encuentras solo aquí. Con temas en ascenso. Descenso. Novedades. Clásicos. Y mucho más. Top Radio. Recrea tus sentidos. En PMOF estamos comprometidos con el cumplimiento legal de nuestros clientes, teniendo como objetivo principal la mejora continua en todas nuestras actividades profesionales. Contamos con una amplia gama de cursos para el personal de su empresa, contando con certificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con facilitadores avalados y certificados. Brindamos asesoría para el cumplimiento normativo ante las siguientes dependencias: STPS, Protección Civil, Profepa y Semarnat. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música al borde de tus emociones. Cuando te falte mi piel, si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. Con la mejor programación para ti. Inventé con la voz una noche de sol, un espacio seguro, amar a Top Radio. Recrea tus sentidos. ¿Desistes o persistes? Para que tú tomes solo decisiones informadas, ya estamos de vuelta. Y después de esta pausa, pues ya estamos de regreso. Estamos escuchando la emisión del programa Cambiando Paradigmas Jurídicos correspondiente al día 6 de agosto de 2018. Con el favor de Dios, muy agradecidos por haber amanecido este día nuevamente y por poder tener el privilegio que es para mí estar compartiendo un poco de mis ideas a través de este programa de radio por internet, el número 1 de programas de radio por internet para abogados y el de mayor audiencia en ituescucha.com. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que estés destinando este pedacito de vida tuyo a estarme escuchando. De verdad me congratula, me hace sentir inmensamente feliz que estés destinando parte de tu tiempo a escucharme, porque precisamente parte de lo que yo quiero hacer para poder algún día alcanzar un nivel 6 del desarrollo de la conciencia ética es ejercer el altruismo y la compasión. Y precisamente por eso es que el día de hoy quise poner sobre la mesa este tema, evidentemente porque me preocuparía mucho tener a un nivel 2 gobernando este país y ojalá tengamos la fortuna de tener a un nivel 6. Pues bien, pues vamos a continuar entonces el programa porque pues el tiempo va que vuela. Ya llevamos prácticamente 3/5 partes de nuestro programa en este momento y bueno, pues ya mencionamos algunas de las frases de Maquiavelo. La frase con que más se identifica a Maquiavelo es la de el fin justifica los medios, porque precisamente en este jaloneo entre los am-lovers y los no am-lovers, los detractores de Andrés Manuel y los que no somos detractores, porque yo sí quiero dejar bien claro que yo no soy detractor de Andrés Manuel. Yo trabajé en este proyecto por el
el proyecto alternativo de Nación fácilmente desde 2004 hasta junio de 2018, en que las decisiones de Andrés Manuel a mí me hicieron, sobre todo el pacto de impunidad, me hicieron dar reversa y decir: recojo mis canicas y me voy, ¿sí? O sea, sí dejo bien claro que yo no soy detractor de Andrés Manuel. Yo fui quien apoyó desde muchas trincheras, desde el interior de la PGR, en mi activismo contra la trata de personas, en mi activismo, sobre todo en mi activismo anticorrupción. Yo estuve a favor del proyecto alternativo de Nación, que ahora se convertirá, según palabras de Andrés Manuel, en la cuarta transformación de la República. Y estaba mencionando precisamente que de las partes que a mí más me incomodaron, pues fue la invitación del desayuno a Mid. Por ahí me atreví a publicar algo que es solamente una ocurrencia mía, diciendo: ¿y qué sigue después? Pues ¿qué sigue después? Pues que Mid, que José Antonio Mid Curibreña sea propuesto por Andrés a gobernador del Banco de México, y que Andrés Manuel mande a llamar a Adolfo Roberto Palacio Santillana, su principal crítico, y me proponga que hagamos las paces por el bien de todos. Esa fue una ocurrencia mía, por supuesto no me ha mandado llamar. No sé si me mandaría llamar, y ya veríamos cuál sería la postura, dependiendo precisamente de el análisis de la situación que mi equipo y yo vayamos haciendo al respecto. Porque a lo mejor con la virulencia con la que publiqué las frases del día de ayer en Facebook, después de estudiar las 6 etapas de Kohlberg, el día de hoy me notas más relajado y dices: no, en el transcurso de ayer para hoy ya pactaron Andrés Manuel y Roberto. No, o sea, yo he dejado bien claro, no soy detractor de Andrés Manuel, pero tampoco me voy a sumar porque sí al besamanos, y mucho menos por conveniencia personal. ¿Por qué? Porque hasta este momento no ha habido quien a mí me llegue al precio. Y hablando de llegar al precio, pues te imaginarás la importancia que tiene la promoción del desarrollo de la conciencia ética en lo que es el combate a la corrupción. Y precisamente por eso tenemos que ir conociendo la importancia de la ética en la toma de nuestras decisiones, en la resolución de nuestros dilemas morales que se implica cuando vamos a tomar una decisión que puede llegar a afectar a otros. El nivel de desarrollo de la conciencia ética es algo sumamente importante. Pero estamos hablando de moral, estamos hablando de ética, estamos hablando de Maquiavelo y a lo mejor de conciencia, y no hemos sentado las bases para saber de qué estamos hablando. Entonces, en este libro que se ocupa de Lawrence Kohlberg y su obra, que circunstancialmente llegó a mis manos, lo vi de oferta en un puesto de periódicos y dije: wow, Lawrence Kohlberg, yo lo tengo que tener, y me puse a estudiarlo, y decía, en este libro explica Kohlberg sobre el comportamiento moral en lo que es el hombre y el teórico. Nos explica el término moral, dice: según su etimología, deriva del latín moralis, de mos moris, que significa costumbre, que es una palabra creada por Cicerón como calco del griego derivado de ethos, ética, ética. La enciclopedia define el sustantivo moral como el conjunto de costumbres, o sea, ¿qué es la moral? Es el conjunto de costumbres y normas reconocidas como reglas de comportamiento de una persona, un grupo, una sociedad o una cultura. Ojo aquí con la definición, porque habla de un conjunto de costumbres y de normas, pero que tienen reconocimiento primero individual en la persona, después en un grupo, luego en una sociedad y finalmente en toda una cultura. El sustantivo moral, la moral,
es un conjunto de costumbres, normas y normas reconocidas como reglas de comportamiento de una persona, un grupo, una sociedad o una cultura. También existe el adjetivo moral, cuando decimos, por ejemplo, es un hombre moral, es un valor moral, a contrario sentido del adjetivo amoral. La definición del adjetivo moral, en cambio, es lo relativo a las costumbres, es decir, a la vida práctica en cuanto comporta una elección consciente entre acciones igualmente posibles, pero a las que corresponde o se atribuye un valor diferente u opuesto, llámese bien o mal, correcto o incorrecto. Y entonces esto significa que nuestras tomas de decisiones siempre van a tener una carga moral o siempre nos van a implicar un sistema moral. Si te dan cambio de más en el Oxxo, vas a tener un dilema moral. ¿Por qué? Porque vas a decir, me hace falta la lana. Ah, pero se la van a cobrar a la cajera que me la dio de más. Ah, pero las cajeras también hacen robos hormiga en el Oxxo. Y además, la empresa es bien rata. Y empiezas a decir los pros y los contras de por qué deberías de tomar una decisión de decir, señorita, se equivocó, usted me dio cambio de más, tenga por favor, o de no decir nada y salirte silbando, aunque las cámaras te hayan visto, hacer una conducta inapropiada, ¿sí? Si de repente te tocó irte de farra entre amigos y amigas y a ti te tocó irte como joven en el asiento de atrás, donde una de las compañeritas del grupo se pasó de cucharadas y se quedó completamente dormida, y a lo mejor por lo escotado de la blusa o por lo corto de la minifalda, se le asoma por ahí la ropa interior y a ti se te empieza como que a despertar algo por ahí que dices, uy, le pongo la mano en la pierna o no. Dices, detente, no lo hagas. Y el diablito te dice, no, aprovéchate, cabrón. Empiezas ahí a tener un conflicto interno en tus valores morales, si está bien o no está bien que aproveches o que desaproveches una situación que se te está dando. Si vas a dictar una sentencia como juez y llega un abogado nivel 2, porque hace rato dije que los abogados nos encontramos en el nivel 4, pero no todos los abogados, la gran mayoría llegan al nivel 4 y se regresan al nivel 2 cuando son abogados corruptos. Llega un abogado nivel 2 con un juez nivel 4, jamás con un nivel 5, bueno, puede llegar, pero se va a salir con las cajas destempladas. Llega con un nivel 4 y le dice, señoría, yo sé que las pruebas no le favorecen a mi cliente, pero pues fíjese que mi cliente es súper influyente, o mi cliente puede súper influir en usted, traigo un portafolio bien gordito, y como que se hiciera de la vista gorda de la prueba A, B y C, para que en un momento dado a lo mejor nos dicte una sentencia que, aun cuando sea condenatoria, la podamos llegar a tirar en la apelación, ¿sí? ¿Cuál va a estar en un dilema moral el juez ante ese planteamiento? Porque puede aceptar o puede no aceptar dependiendo en qué nivel del desarrollo de la conciencia ética se encuentre, y si acepta, pues definitivamente es un nivel 2 o incluso es un nivel 1, y en donde, pues imagínate, pues cómo está funcionando nuestro país cuando el desarrollo de la conciencia ética de la mayoría de los ciudadanos y principalmente de los servidores públicos se encuentra en un nivel de desarrollo 1 y 2. Decíamos que entonces el adjetivo moral es el relativo a las costumbres, es decir, a la vida práctica, en cuanto comporta una elección consciente entre acciones igualmente posibles, es decir, la disyuntiva de una u otra, pero a las que corresponde a estas decisiones o se les atribuye un valor diferente opuesto, es decir, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto.
Y una vez que la decisión ha sido tomada y que ha tenido una consecuencia, en primer lugar los afectados, bueno, en primer lugar la misma persona, pero después los afectados van a juzgar la conducta, en este caso del juez o la cajera, cuando se dé cuenta que te dio de más y tú no le devolviste, va a juzgar tu conducta dependiendo del nivel de desarrollo de la conciencia ética que haya alcanzado, ¿sí? Tu compañerita de fiesta, de parranda, a la que no respetaste, que se dé cuenta que no la respetaste, o alguno de tus amigos que se dé cuenta que no la respetaste, va a juzgar tu comportamiento dependiendo también de su nivel de desarrollo de conciencia ética. Y no estoy diciendo que lo va a aprobar o lo va a condenar, porque dependerá precisamente de sus valores y de su escala de valores y de su sistema de creencias, si te lo va a aplaudir o te lo va a reprochar enérgicamente o simplemente lo va a dejar pasar de largo, se va a hacer de la vista gorda, dependiendo de ese nivel de desarrollo de la conciencia ética. Entonces, cuando nos enfrentamos ante un dilema moral, porque tenemos que tomar una decisión que puede ser bien vista o puede ser mal vista, que puede tener consecuencias positivas o consecuencias negativas, es cuando vamos a aplicar nuestra ética. Dependiendo de nuestra ética, de nuestro nivel de conciencia ética, es como vamos a resolver nosotros un dilema moral. Y entonces, ¿cuáles son los 6 niveles del desarrollo de la conciencia ética? Dejando un poquito de lado las teorías de Jean Piaget y quedándonos solo con las de Lawrence Kohlberg, las separa en 6 niveles. Algunos que lo han leído dicen que en realidad son 3 niveles subdivididos en 2 etapas cada uno. La verdad está como que un poco de hacerse un poco más bolas, si yo te digo que son 3 divididos en 2, lo cual pues aritméticamente, automáticamente nos va a dar otra vez el resultado de 6. Entonces, mejor, para no hacernos bolas, vamos a decir únicamente que son 6 niveles del pensamiento ético. Quiero hacer la aclaración, ya iba a entrar de lleno al primer nivel, pero sí quiero hacer la aclaración de que estas notas que fui tomando y que las publiqué una por una cada uno de los niveles en mi Facebook, están tomadas de un audiolibro basado en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, analizado a partir de las teorías de Lawrence Kohlberg por Eduardo Garza Cuéllar. Y este es un maravilloso audiolibro que una y otra vez me han dejado grandes enseñanzas. Este audiolibro lo puedes encontrar en YouTube como El desarrollo de la conciencia ética, según Kohlberg. La primera imagen que te va a aparecer es un cerebro ahí iluminado. Pero búscalo así o búscalo con las palabras Eduardo Garza Cuéllar, conciencia ética, y seguramente el buscador de YouTube te lo va a localizar. Te recomiendo ampliamente que escuches ese audiolibro. Tenía la idea de poner el comienzo acá, que dura 13 minutos, en donde nos habla Eduardo Garza Cuéllar justamente de las repercusiones que tiene de la no globalización de la ética, en donde hemos globalizado muchas otras cosas, pero no la ética, y en donde nos estamos dejando llevar más por lo desechable que por lo permanente, en donde le estamos vulnerando cada vez más lo privado, confundiéndolo con lo público, en donde estamos dándole más valor a las cosas y menos a las personas, en donde estamos cada vez tratando más como personas a los seres, como personas, a los animales, y a los seres humanos como animales, y en fin, estamos tergiversando el valor de las cosas. Decía Eduardo Garza Cuéllar, en un mundo donde la mayor parte donde hay gente que hace dieta
y hay gente que se muere de hambre, en un planeta donde la mayor parte de los pobres son niños y la mayor parte de los niños son pobres. En un país, en un planeta de muchas contradicciones, justamente porque lo que hemos globalizado es la economía y no los valores éticos. Te recomiendo ampliamente escuchar a Eduardo Garza Cuéllar en este audiolibro, y quiero decirte que la primera versión de este audiolibro a mí me llegó en forma física, en un disco, en un CD, precisamente regalada. A lo mejor, yo no me voy a atrever ya a juzgar, porque precisamente el nivel del desarrollo de la conciencia ética está en ya no juzgar a nadie, pero bueno, yo te lo dejo para que tú ubiques a la persona que me lo regaló, en cuál nivel de los que vamos a hablar se pudiera ubicar. ¿Te han dado alguna vez a ti un roperazo? No me refiero que te hayan aventado el ropero, que con el sismo se te haya caído encima, sino que en Navidad, cuando se estila los intercambios de regalos, alguien saca de su ropero, de su cuartito de los Trevejos, algo que le regalaron y que no le gustó, y dice, mira, esto se lo voy a regalar a fulano. Pues fíjate que la persona que me regaló a mí este audiolibro, que es alguien de mi familia política, esta persona alguna vez le han de haber regalado un libro sobre ética de Eduardo Garza Cuéllar, lo ha de haber visto de reverso y de revés, y ha de haber sido, y a mí esta madre, como para qué me la regalaron, Ingesu, ahí la voy a dejar. Y cuando le tocó que me diera el regalo a mí, dice, pues al pinche Robert le gustan estas chingaderas, se lo voy a regalar a él, ¿no? Y no sabes qué enorme bendición que me haya dado este valiosísimo regalo que ha transformado mi vida. El mejor roperazo que se hayan imaginado, la bendición más grande, gracias, iba a decir a quién, ¿verdad? Pero no me quiero resbalar ni lo quiero quemar, pero de verdad, un roperazo que terminó siendo una bendición. Hecha la aclaración y dándole los créditos respectivos a Eduardo Garza Cuéllar, al padre Chinchachoma, se me fue ahorita el nombre el rabino Ritner, por supuesto, a el escritor Víctor Hugo, autor de Los Miserables, y a Lawrence Kohlberg. Dados los créditos respectivos, ahora sí vamos a los niveles del desarrollo de la conciencia ética. El primer nivel de pensamiento ético se llama, en este nivel el juego se llama huir y esconderse, premio o castigo, en donde nosotros vamos a juzgar nuestras propias acciones y las acciones de los demás a partir de etiquetar como bueno todo lo que merece ser premiado y como malo todo lo que amerita un castigo. En este primer nivel, el agente ético que determina lo que es bueno y lo que es malo, es una persona de autoridad o una tercera persona con figura de autoridad, como puede ser el papá, la mamá, el maestro o maestra, el director de la escuela, el prefecto de la escuela, la policía, el ministerio público o un juez. Es una autoridad, normalmente van a ser los más cercanos a nosotros, los que nos digan no hagas eso porque eso no se hace, eso es malo, te van a salir pelos en la mano, chamaco cochino, deja de hacer eso, ¿no? Déjese ahí, son las iniciales de una dirección general de control y seguimiento, algo así creo que era la PGR, la déjese ahí muchacho porque eso es malo. No tomes lo que no te corresponde, préstale el juguete a tu primo, no agarres lo que no es tuyo, deja de llorar, es malo, no hagas berrinche, los niños no lloran. Un nivel de autoridad es el que es el agente ético que nos va a decir en este nivel lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros lo vamos a conceptualizar, nos vamos a conducir cuando estamos en este primer nivel de que, decía, si el juego se llama huir y esconderse, todo se vale si no me cachan, si no me descubren, entonces eso es bueno.
O sea, malo robar y que te cachen, dicen, ¿no? El juego de huir y esconderse, entonces significa, acaba cuando la figura de autoridad te dice, te puedes esconder de todos, pero de Dios no, porque Dios está en todas partes y lo que andes haciendo malo a escondidas, Dios lo va a saber y te va a castigar. Entonces, nos conducimos éticamente en este nivel a partir de evitar el castigo o de obtener el premio. Existen personas, normalmente los niños en la primera infancia, son los que se van a conducir con base al premio y al castigo, inhibiendo sus conductas que les han sido enseñadas como malas o estimulando sus conductas que se consideran buenas a partir de un agente ético externo a él. Para pasar al siguiente nivel, al nivel 2, lo que se necesita es darse cuenta de que las cosas de verdad valen no son cosas. Y para darse cuenta implica empezar a tener conciencia desde el interior de uno. Nivel número 2 del pensamiento ético. Se llama la ética de mercado, en donde se aplica la relación costo-beneficio. Todos los delincuentes, todos, los de cuello blanco, los del PRI, los del PAN, los de el Cártel Jalisco Nueva Generación, los seguidores del Chapo, etcétera, 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 los ladrones de autopartes, los de la 46, las que te ponen gotas de colirio en los ojos en los bares, todos los delincuentes, todos se encuentran en un nivel número 2, la ética de mercado en relación al costo-beneficio. Si algo me da más que lo que me quita, es bueno. Si me quita más de lo que me da, es malo. Imagínense qué nivel de ética es ese, donde el beneficio personal es el que define si lo haces o no lo haces, si lo omites o no lo omites. Cuando hay un beneficio personal de por medio, estás ubicado en el segundo nivel del pensamiento ético. Se trata de un frío intercambio de valores basado en nuestro interés personal. En este nivel, el agente ético determina lo bueno y lo malo es ya uno mismo, pero con una visión totalmente egocéntrica. Para avanzar al siguiente nivel, es necesario tomar en cuenta a los demás, que el ajustar nuestra conducta considere también la opinión de la colectividad. Normalmente al megacorrupto, al tranza, al ratero, al delincuente patrimonial, al delincuente sexual, a cualquier tipo de delincuente, lo vamos a ubicar en este nivel número 2, porque lo que le importa es primero yo, luego yo y después yo, y los demás, chínguense, ¿sí? Quien está con esa clase de pensamiento es apenas un nivel 2. Nivel número 3 del pensamiento ético. La ética de la membresía, de la afiliación o pertenencia. Es la ética de cuando queremos pertenecer a un grupo, lo que el grupo determine que es bueno, es lo que procuraré realizar, y lo que ellos determinen que es malo, lo evitaré. En este nivel de ética generalmente vamos a encontrar a los adolescentes, porque cuando estaban en el nivel número 1, en donde les dijeron no fumes, no tomes porque es malo, no importa si ves a tu papá que lo haga, él ya está grande y a él no le hace daño, pero a ti sí te va a hacer daño, no lo hagas. Entonces el niño adopta esa conducta, pasa al nivel número 2, en donde dice, sí voy a fumar, pero escondidas, ¿no? Y cuando llega al nivel 3, está consciente de que fumar es malo, pero si ve a su grupito, a su pandilla, que fuman, y que fuman marihuana, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando era estudiante, bueno, pues si el grupo fuma, no debe ser tan malo. Pues yo los veo que pachecos andan bien felices, pacheca voy a ser una gran ministra, bueno, pues no debe de ser tan malo. Si el grupo lo acepta,
entonces definitivamente debe de ser bueno. Cuando tú haces algo contrario a las normas del grupo, el mismo grupo se va a encargar de sancionarte, de imponerte un castigo o de plano de excluirte del grupo. De esta manera, en este nivel, el agente ético es un grupo que establece normas o reglas de admisión o de pertenencia que configuran estas normas el criterio ético. Generalmente, el nivel número 3, es el nivel ético de la mafia. Para adentro, lealtad absoluta. Para afuera, se vale todo. Para avanzar al siguiente nivel, al nivel 4, es necesario adoptar como válidas las normas erga omnes, superiores a las del grupo. Para la delincuencia organizada, para los mafiosos, solamente valen las normas al interior del grupo. Acuérdate de los Caballeros Templarios, ahora acuérdate del Cártel Jalisco Nueva Generación. Decía, en el nivel 3, adentro del grupo mafioso, lealtad absoluta, afuera se vale todo. Pero ya hay una conciencia de grupo, ya está más allá del nivel 2. Para pasar al nivel 4 es necesario adoptar como válidas, estamos hablando aquí de la cultura de la legalidad, las normas erga omnes, es decir, las normas universales para todos, las que van dirigidas a todos, como normas superiores a las de un grupo. La delincuencia organizada rechaza el Código Penal y todas las leyes del sistema penal, porque para ellos lo que vale son sus normas internas y afuera todo se vale. Y para pasar al nivel 4, bueno, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro nivel 4.
por nuestro tercer año, con el favor de todos ustedes, porque si en audiencia, pues no tendría caso que hubiera programa, ¿sí? Y precisamente, pues les decía, hace 2 años, pues de lleno compartía yo el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel, y por eso me llamó la atención un día buscando temas relacionados con lagartos amarillos, pues me salió por ahí Lagarto Amarillo y pues me han gustado mucho esas canciones que hemos compartido con ustedes. Acá en cabina no escuchaba yo nuevamente la letra, obviamente la recuerdo porque más o menos me la sé, y bueno, el coro decía: lucharé por terminar esta guerra que no sé cuándo empecé. Y habla pues también de cosas de no dejarse no darse por vencido, de no claudicar, etcétera. Habla pues de siempre mantenerse. La vida es una lucha constante. Y la vida es una lucha constante también en nuestro interior, cuando nosotros estamos debatiendo entre hacer el bien o hacer el mal, entre retroceder unos pasos en el pantano del mal o el meternos hasta las rodillas, la cintura, hasta el cuello, hasta la frente, en la podredumbre humana, en la miseria humana. Y justamente esto lo va a definir cómo resolvemos los dilemas morales a través de nuestra conciencia ética. Antes del corte ya mencionamos los 3 primeros niveles, mencionamos el nivel número 1, la ética del premio y el castigo, donde el juego se llama huir y esconderse, donde básicamente vamos a definir lo bueno y lo malo, dependiendo de si merece un premio o un castigo. El nivel número 2, la ética de mercado, en la relación costo-beneficio, donde si algo me da más que lo que me quita es bueno, y si me quita más que lo que me da es malo. No importa lo que le pase a los demás, estoy pensando egocéntricamente. El nivel número 3 del pensamiento ético, que es la ética de la membresía, de la afiliación o de la pertenencia, en donde lo que el grupo al que pertenecemos determine como bueno o como malo va a ser lo que tratemos de hacer o lo que tratemos de evitar. Y decíamos, para pasar a un nivel 4 es necesario aceptar o adoptar como válidas las normas erga omnes como superiores a las del grupo. En el nivel 4, que se denomina la ética de la norma jurídica, por eso decíamos que muchos abogados, no la mayoría, pero sí muchos abogados se encuentran en el nivel número 4, otros decíamos definitivamente están en el nivel número 2 de premio y castigo. En este nivel 4, para juzgar si algo es más que bueno o malo, es correcto o incorrecto, se recurre a lo que señalen las normas jurídicas vigentes. En este nivel se confunde lo moral con lo jurídico y prevalece lo legal sobre lo justo, porque se considera que no hay leyes injustas. En teoría, todas las leyes son justas. Por eso es que algunas veces la gran mayoría de jueces de distrito, de magistrados de circuito y sobre todo los ministros de la Corte no determinan conforme a la justicia, sino conforme a la legalidad, porque en el nivel 4, denominado de la ética de la norma jurídica, no importa si la ley es justa o injusta. Dura lex est lex. La ley es dura, pero es la ley. ¿Sí? En este nivel 4, el agente ético son los legisladores que elaboran la norma, aparentemente, cuando menos así debería de ser, sobre la base de principios éticos universales, pero contextualizados en la moral social prevaleciente. Cuando hablamos de estar a favor o en contra del aborto, definitivamente es un dilema moral que no se puede resolver jurídicamente en el 4 nivel de la conciencia ética, porque si la ley dice que el aborto se debe de criminalizar y que quien aborte debe de sufrir determinada pena judicial, porque la ley lo dice, así se debe de hacer.
aunque a alguien le parezca injusto y a otros les parezca justo. Si la ley despenaliza el aborto, entonces definitivamente a algunos nos parecerá que la ley es injusta y a otros les parecerá que hemos avanzado en la justicia, ¿sí? Entonces, los legisladores elaboran la norma sobre la base de principios éticos universales contextualizados en la moral social prevaleciente. Para avanzar al nivel 5, se debe de tener la capacidad de identificar las leyes injustas para optar por su inaplicación, incluso antes que proponer su abrogación o derogación si se trata solo de una norma. Quinto nivel de la conciencia ética, se llama ética de la autonomía o de la libre elección de la obediencia del deber ser humano. En este nivel, el ámbito moral y jurídico se armonizan plenamente. Esta es la ética de la conciencia rectamente formada que toca nuestra intencionalidad y nuestra integridad interior. Juzgamos a otros y nos juzgamos a nosotros mismos a partir de obedecer por propia voluntad los valores humanos universales. Es decir, obedecemos no porque lo dice la ley, sino que obedecemos porque estamos conscientes de que debemos obrar bien, más allá de actos fríos. Se fundamenta nuestro actuar, pero sobre todo nuestro pensar y nuestro sentir en un deber ser universal, en el bien ser y en el bien hacer de no dañar y más aún de auxiliar y edificar a otros, sabiendo que nuestros actos u omisiones trascienden a la esfera de ellos. Es pues este nivel un actuar con plena conciencia del deber moral. Nos queda un minuto de programa, queridos amigos. Quisiera yo ponerles un ejemplo rápidamente de la infidelidad. A lo mejor nos pasamos 2 minutos de programa que ojalá me puedas tú regalar. Si hablamos, por ejemplo, de la infidelidad, que es un dilema moral, quien se encuentra en el nivel ético 1 de huir o esconderse, va a decir, no seré infiel porque voy a recibir un castigo. Probablemente el rechazo de mi esposa o el divorcio. En el nivel 2, quien esté en el nivel 2 en la relación costo-beneficio, voy a decir, no voy a ser infiel porque puedo llegar a perder lo más por lo menos. En el nivel de pensamiento 3, la ética de grupo, podríamos decir, no voy a ser infiel porque si se dan cuenta, mi núcleo familiar, mis amigos en mi trabajo, pues me van a tachar y me van a decir, oye, qué mala onda eres, cabrón, no debiste haberlo hecho. Entonces me voy a portar bien por lo que digan los demás. En el nivel 4, el nivel de la ética jurídica, diríamos, no voy a ser infiel porque la infidelidad es causal de divorcio, bueno, en los lugares donde no existe el divorcio incausado, o cuando menos puede ser fuente de responsabilidades civiles y de algunas sanciones. Todavía existen algunos lugares donde el adulterio es considerado un delito, y entonces decimos, como la ley lo prohíbe, no voy a ser infiel. Quien se encuentra, en cambio, en un nivel número 5, dirá, no voy a ser infiel porque la amo, o porque lo amo, ¿verdad? No es necesario si hay premio o castigo, si me deja más que lo que me quita, si me van a condenar o no en un grupo, o si la ley lo prohíbe o lo permite. Yo decido mi actuar libre y conscientemente porque sé que debo de obrar bien. Y por último, el 6º nivel de la conciencia ética. En este nivel de ética, el nivel 6 no juzga, el nivel 6 ama. En este nivel uno no se atreve a juzgar la interioridad de nadie porque está consciente de que no puede acceder a esa interioridad de otro. No se opta por psicoanalizar a nadie. Este nivel opta sencillamente por acoger, comprender y sobre todo por amar a los demás. Y por lo mismo le es mucho menos complicado perdonar, porque se da cuenta que
muchas veces oprimido y opresor comparten la misma miseria humana. Para un nivel 6, todos los derechos humanos son para todos los humanos, porque los nivel 6 son practicantes de su universalidad. Esta es la otra mejilla de Jesucristo, que muchas veces ha sido malinterpretada como debilidad. Algunos niveles 6 han tenido una noción de heroísmo, pues han llevado hasta las últimas consecuencias su proyecto de vida. A algunos niveles 6 les ha costado inclusive la vida. Este es el nivel de Gandhi, de Mandela, de Teresa de Calcuta, de Jesús, quienes estuvieron dispuestos a ofrendar su vida. Y tú podrás decir, bueno, para estos iluminados está bien ser un nivel 6, yo con que sea un 5 o alguno de para abajo, está bien. Pero déjame decirte que este nivel está disponible para todos. Tú puedes llegar a ser un nivel 6 si eliges ser la mejor versión de ti mismo, y lo puedes hacer atendiendo a la vocación humanista que te fue dada como un boceto, pero que puedes realizar en su máxima expresión. Rescato de este concepto del nivel 6, donde decía, porque de repente yo ayer, atreviéndome a juzgar, decía probablemente Andrés Manuel es un maldito priista encubierto porque está traicionando sus valores a la hora de perdonar a todas las malditas ratas. Y a la hora de estudiar a Kohlberg me quedé sorprendido pensando en la posibilidad de que Andrés Manuel sea un bendito nivel 6. Sin embargo, te decía ya para cerrar nuestro programa, que probablemente digas, bueno, pues está bien, pues si él fuera el Papa, si él fuera ministro de un culto, que tenga ese don del perdón a los imperdonables, pero no en un nivel de gobierno, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas, nosotros en función de la información que teníamos, somos los que tomamos las decisiones que posibilitaron que Andrés Manuel llegue a gobernar. Yo espero haberme equivocado en mi juicio o en mi prejuicio de etiquetar a Andrés Manuel como un burdo nivel 2, absolutamente maquiavélico, y ojalá estemos en presencia de un formidable nivel 6. Hay un juicio de la historia del que nadie se puede escapar. Hay un juicio del que nadie se puede escapar, y ese es el juicio de la historia, y ella nos habrá de juzgar. La historia pondrá a cada quien en su lugar. Por el día de hoy, espero que el programa haya sido de tu agrado y de tu interés. Ojalá puedas interiorizar tu análisis y ver en qué nivel te encuentras. No se trata aquí de juzgar a los demás y decir, mira, mi compadre es nivel 1, mi comadre es nivel 2. No, hombre, el Robert es como nivel 3, todo mafioso, etcétera. No, se trata de que hagamos un análisis personal cada quien y que vayamos en pos del crecimiento. Si no podemos alcanzar en esta vida un nivel 6, tratemos de alcanzar cuando menos el nivel 5. Ha sido todo, gracias por tu atención, Dios te bendice, gracias por escucharme, con el favor de Dios nos escuchamos dentro de 8 días, te deseo la mejor de las tardes, hasta siempre.